Advertencia. El siguiente programa contiene historias paranormales reales contadas por nuestros invitados. Los sucesos que conocerás a continuación son perturbadores, aterradores e inquietantes. Si eres una persona susceptible y fácilmente sugestionable, considera que podrías tener pesadillas y desbloquear miedos que cambiarán la forma en que ves el mundo que te rodea. Todos los niños que hemos convivido en esa casa nunca nos hemos sentido en paz en esa habitación en específico. Siempre ha habido como que el temor, esa incomodidad, una pesadez. Se empiezan a dar eventos raros. Mis primos jugaban a las escondidas allí en la casa de mi abuela. De repente se escucha que los niños vienen gritando e incluso unos llorando. En uno de los cuartos, que es donde normalmente suceden las manifestaciones, entran ellos a esconderse allí y sienten cómo la cortina se levanta y se acerca una sombra grande y se abalanza sobre ellos. Mi abuela empieza a enfermar al punto de que fallece y ella tenía una andadera. Entonces por ratos se escuchaba la andadera en la planta. Se apagaba la tele, se veía el reflejo de alguien con el chonguito característico de ella. Buenas noches, amigos del terror. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 8 del Club de las 3:33 AM. Mi nombre es Marco Barlo y para mí es un gusto que me sigas acompañando en este viaje hacia el mundo del terror y lo desconocido. Recuerda que si te gusta mi contenido, no dudes en darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartir con aquellos que consideres amantes del terror. El día de hoy tengo el gusto de presentar a mi siguiente invitado, quien trae historias realmente perturbadoras. Con ustedes, Pedro Arroyo. Hola Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Es un gusto que me estés acompañando, Pedro. Eh, por ahí estuvimos platicando detrás de cámaras y pues quiero comentarles a los suscriptores que tenemos historias realmente perturbadoras desde tu experiencia personal y pues espero que les guste pues estos relatos que les vamos a estar platicando. Entonces, Pedro, antes de comenzar con tus historias y pues saber más acerca de tus experiencias, me gustaría hacerte una pregunta. Ya es como una tradición que nosotros le preguntemos a nuestros invitados, pues para conocer su perspectiva y su punto de vista acerca pues de estos fenómenos de los cuales vamos a estar hablando. Ujú. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees en el mundo paranormal y sobrenatural? Sí, Marco, claro que sí. Yo creo totalmente en lo paranormal, en lo sobrenatural, porque a fin de cuentas somos energía. Entonces se percibe, vibramos en cierta frecuencia, atraemos ciertas cosas, entonces creo que estaría muy mal decir que no se cree en eso. Entonces, sí, claro que sí creo en todo lo paranormal. Bueno, y además, fíjate que mencionas algo muy cierto, que es que nosotros somos energía y de cierta manera atraemos ciertos fenómenos o ciertas actividades de las que nosotros conocemos como actividades paranormales o sobrenaturales, pero también atraemos cosas, o más bien vivimos cosas que ya están aquí sin necesidad de atraerlas. Sin embargo, bajo nuestra interpretación personal, nuestro conocimiento de pues, gran variedad de cosas con lo cual nos vamos haciendo al paso de los años, no alcanzamos a describir lo que nos sucede y pues es perturbador, es extraño y en ciertas ocasiones es terrorífico. Y eso es lo que nosotros decimos, ¿sabes qué? Es que no explico este fenómeno. Y realmente hay muchos que no logran tener una explicación real. Hay fenómenos que, pues sí, en el momento le sacamos una justificación, una explicación y ya, ahí quedó. Pero hay fenómenos que son repetitivos, que se dan en casas, que se dan en personas y, sin embargo, son fenómenos que pueden pasar muchos años y, sin embargo, no se les encuentra explicación. Entonces, pues ya que me comentas que sí crees en lo paranormal y sobrenatural, pues me gustaría que nos comentaras un poco acerca de tus historias de acercamiento con el mundo sobrenatural. Sí, claro que sí. Mira, Eh, no te puedo decir que tenga un don como tal, no lo quiero atribuir o adjudicarme eso, pero desde muy chico sí he tenido experiencias que no sabría cómo explicarte. Todo inicia en casa de mis abuelos. De ahí siempre estuvimos desde muy niños en una habitación específica. Cosa curiosa, que todos los niños que hemos convivido en esa casa nunca nos hemos sentido en paz en esa habitación en específico. Siempre ha habido como que el temor, esa incomodidad, una pesadez envolvente. Se siente muy, muy, muy feo y se sentía en ese entonces aún más. Porque bueno, bien se sabe que uno como niño está más vulnerable, susceptible.
a ciertos eventos. Entonces, en esa casa, no solo en esa habitación, pero ahí es donde más se concentraba, se empiezan a dar eventos raros para un niño. Se empieza a sentir como si estuvieran vigilándolo cuando uno jugaba, caminando en la casa se sentía que alguien estaba siempre ahí. Entonces, pues sí era bastante, bastante incómodo. Cuando se empiezan a dar más las cosas, yo tenía como 4 años más o menos. Era un fin de semana, me acuerdo muy bien. Iban tíos, mis papás, mis abuelos, todos convivían bastante, bastante bien ahí en la casa los fines de semana. Al igual que pues, nosotros como niños, pues nos íbamos a jugar con los amiguitos de ahí de la colonia. Todos estábamos jugando bien, era, como te comento, fin de semana. Y ahí todos empezamos a pedir permiso para ir a la tienda. Entonces cada quien se fue pues, a su casa a pedir dinero, permiso y demás. Yo entro a la mía. Me quedo platicando tantito con mi mamá, me dan mi dinero y demás. Yo salgo y veo que ya no hay ninguno de mis amigos, ni mi hermano, ni sus amigos, ya todos habían ido. Entonces salgo, voy caminando muy tranquilo, todavía hasta me voy despacito pues, para ver a qué amiguito me encuentro, pero no se ve nadie. Ahí en ese lugar hay dos jardincitos, dos áreas verdes, una enfrente de la otra. Donde siempre jugábamos era en la que estaba al lado izquierdo. Eh, Siempre estábamos jugando en los árboles y demás. Siempre nos subíamos. Cuando yo voy sobre la banqueta, estoy tratando de encontrar a un amigo y escucho ruido en los árboles. Yo pensé, bueno, ha de haber alguien que se subió, ha de estar escondido, X o Y razón. Y claritito veo que en la base del árbol, porque era un arbolito, tenía varias ramas y se prestaba a subirse con muchísima facilidad. Había como una basecita y ahí uno se podía sentar y ahí descansar. Entonces veo unos zapatos y se ve el pantalón de mezclilla. Ujú. Se alcanza a ver hasta un pedacito como de camisa, era como de cuadros. Me voy acercando y pues para ver quién era. Pero cuando me acerco se sigue moviendo. Entonces a medida que me acerco un poquito más, se, se deja de mover el árbol. Entonces se ve que la persona se queda quieta. A mí me empieza a dar miedo. Entonces siento hasta la piel chinita ahorita de contarte. Me da miedo porque no sé quién es, porque se ve una persona grande. Pues éramos puros niños, los más grandes eran los amigos de mi hermano. Pero ahí se ve que era un adulto. Entonces me acerco y yo sé que se dio cuenta que me acerqué. Entonces cuando voy caminando, se agacha. Yo me pongo abajito del árbol para ver quién es y en cuanto me pongo abajo, asoma la cara. No, era... El rostro lo tenía muy calavérico, no sé si sea el término correcto, Ujú. la piel pegada al cráneo y me sonríe. Entonces me quedé congelado del miedo y se acerca todavía más, pero ella se descubre totalmente y le da la poca luz que había de un poste que había ahí. Yo salí corriendo, porque sí, en cuanto salgo corriendo se escucha que brinca y cae al césped. Voy corriendo, entré llorando. Ya no me dejaron salir, obviamente, y ya no dejaron salir a nadie. Salen mis papás, tíos, papás de mis amiguitos, todos salen a buscar a dicha persona que se vio. Entonces, era un miedo muy, muy, muy grande. Y lo empiezo a ligar a que era la misma sensación que se sentía estando dentro de la habitación. Pero oye, esa persona que tú escuchaste que saltó atrás de ti, pues se escucha la pisada del césped. ¿En algún momento dieron con ella? ¿Había manera de que se escondiera rápido? Porque bueno, tú llegas inmediatamente a la casa, avisas, ya no te dejan salir, pero o sea, los adultos que ven tu casa tienen que salir rápidamente a buscar. Porque la primera impresión no es que sea algo sobrenatural a la gente que le cuentas. Lo primero es, ¿sabes qué? Es un degenerado, un depravado, alguien que está allí. Pero salen y ¿qué es lo que pasa con esta persona que viste? En definitiva, no había modo como de
escapar del lugar porque es un clúster, entonces no había modo, era por donde entró, tenía que salir, no había modo de brincarse porque las bardas eran muy altas. Y no lo vieron nunca salir de ahí. Nunca lo vieron salir, todos salieron por sus respectivos hijos, métanse, ya no salgan, porque justamente no le iban a atribuir a algo paranormal, era de que, oye, pues, se metió alguien, vamos a ver por nuestros intereses, por la seguridad de nuestros hijos. No, no iban a pensar, es que es así, o sea, un ente, bueno, no Ujú. sé, rápido como mencionas, pensaron que era alguien que estaba adentro. Como de repente había trabajadores en dicho lugar haciendo remodelaciones a casas, pero ¿qué tal si es alguien de ahí? No iban a pensar que es alguien. ¿Y Entonces, lo comprobaron que no fuera nadie de ahí? sí, sí, porque se tenía un registro ahí en la entrada de personas que entran, personas que salen, de los empleados de las casas que tenían remodelación. Se pasó como que, a ver, dime cuál es la gente que está trabajando para, para ti en tu casa. Nadie. O sea, no cumplían con la No, descripción. no cumplía con la descripción porque esta era una persona exageradamente delgada, muy, muy, muy delgada. Te comento, la piel está pegada al cráneo. O sea, realmente que dijera, ¿sabes qué? Una persona que ande por allí deambulando en las calles con ese aspecto, o sea, sería imposible en cuanto a salud física pudiéramos atribuirle, porque alguien con esa, pues, sí, pues con esas características físicas, realmente sería alguien como alguien que estuviera en cama, enfermo, Sí, sí, sí. totalmente al borde de la desnutrición. Quiero entenderte que me lo estás diciendo de esa Sí, manera. sí, totalmente de Y acuerdo. ya nunca volvieron a ver esa persona en el árbol. No, nunca más la volvimos a ver, pero de ahí se empieza a sentir como que una tensión, pero ya no salíamos a jugar. En las noches no, por lo menos anoche no, y digo, por noche eran 9:30. Y salíamos a esa hora porque era un lugar, te comento, pues privado, seguro, ahí no había tema de nada. Entonces, no se vuelve a ver, pero sí se empiezan a sentir cosas todavía más extrañas ahí en casa de mis abuelos, donde te comento que estábamos. Fíjate que esto que comentas, o sea, sí saca de onda porque, pues en realidad, supongamos que fue una persona, alguien físico, alguien que estuvo por ahí deambulando en el fraccionamiento. Se tuvo que haber estado esperando a que salieran todos, o tuvo que haber calculado en el momento en que todos iban a salir, pero parece como si llevara rato ahí. Entonces, en el momento, con las condiciones físicas que tú me describes, en el momento en el que baja y quiere correr, o sea, no hay manera de que llegara tan lejos antes de que salieran tus papás, tus tíos, los demás adultos de los demás niños que estaban allí y pues que no se lo encontraron. O sea, eso sí saca de onda. Y más porque la seguridad en un clúster, en un fraccionamiento privado, pues realmente sí, pues sí es elevada. Y pues yo puedo decir que es raro este fenómeno, pues a lo mejor nunca vas a saber qué fue, pero sí es una experiencia que se te queda marcada y que dices, no manches, o sea, qué raro ver, o sea, te esperas ver, si es más, si vieras a una persona que consume sustancias ilícitas, te darías cuenta de que a lo mejor no está tan chupado, tan calavérico, Sí. tan pegado como esta persona. O sea, realmente es lo que te saca de onda, porque si uno reconoce, dices, no manches, a lo mejor se metió este vagabundo o así, que le mete a las sustancias, Ujú, lo hubieras reconocido quizá. ujú. Entonces, por esa parte es raro. Y fíjate que ahora que comentas situaciones, pues con respecto a los niños, que les pasa porque tú dices que eso te pasa a la infancia, te voy a contar una historia que me hiciste recordar ahorita que estuviste platicando esto, que le pasa a uno de mis hermanos y a unos primos. Eh, nosotros normalmente cada fin de semana íbamos con nuestra abuela materna desde chicos. O sea, nosotros hemos convivido con nuestros primos pues desde que tenemos memoria. En la casa de mi abuela siempre se ha comentado, y se ha comentado, me refiero a que en ese momento se escuchaba esas pláticas, pero ahora se ha comprobado por, por varios de nosotros, varios de mis hermanos, de mis primos, que esto que te voy a contar, pues sí tiene, pues sí tiene lógica porque no es a una sola persona, ni siquiera solamente fue un suceso aislado. O sea, es algo que se repitió de diferentes maneras, pero siempre con la misma intensidad. Bueno, mis primos jugaban a las escondidas ahí en la casa de mi abuela. La casa de mi abuela es una casa pues ya pues, antigua.
Eh, no digamos que tiene 2 pisos, de hecho, nada más tiene un solo piso, pero es bastante amplia a lo largo y a lo ancho. Son casas que, pues, se construían, pues, a como iba pudiendo la gente cuando llegaba y se establecía en un cierto terreno. Pues, la casa es muy fresca, es decir, que siempre hay muchas sombras, casi no entra la luz por ningún lado de la casa. Y eso también yo creo que se presta un poquito al juego de sombras, al que se sienta tétrica, pero no es todo. Ahorita me vas a entender por qué. Porque mis primos jugaban y tú sabes que como niño tienes una cierta inocencia, no esperas entrar al cuarto y que te asuste un monstruo. No esperas estar jugando a las escondidas y ver a un demonio. No, no, no. Tú como niño haces tu juego y punto. Y de hecho tu maldad está súper reducida entre más chico estés. Mis primos oscilaban entre 6 años, 7 años, 4 años, o sea, todos si te fijas como en escalerita, pero nadie superaba los 12 años, o sea, estaban realmente pequeños. Los adultos por acá en su rollo, unos en el patio, otros, mis abuelos tienen una tienda, la tienda está al costado de la casa principal, entonces otros en la tienda, pero los niños solos jugando pues en la sala y entre los cuartos. De repente, se escucha que los niños vienen gritando e incluso unos llorando, así despavoridos, y se les ve hasta el semblante blanco, pálido, o sea, realmente venían súper asustados y no querían pasarse ya. Ya no se querían pasar. Todos se salieron y todos nos quedamos que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, pues también en el hecho de pensar que alguien se metió a la casa. Justo antes de que pienses de que hay algo paranormal, lo primero que te preocupa es la integridad de que se haya metido una persona y haya atentado contra ella. Pero, o sea, nadie, nadie suponía que no, o sea, que no era nadie dentro de la casa, simplemente era una manifestación que se ha repetido por muchos años. Esto se supo hasta tiempo después, o sea, en el momento los niños estaban privados, no podían contar nada, les preguntaban qué pasó y tras el qué pasó se soltaban a llorar. No había una manera en que te explicaran qué realmente había pasado y ahora ponte a pensar la explicación que te puede dar un niño de 6 años, 7 años. Simplemente la explicación más clara es la que te puede dar con su expresión facial, realmente asustado. Pasaron 2, 3 días y el más grandecito era uno de mis hermanos y un primo. Ellos comentan que estaban jugando, pues sí, a las escondidas, como cada fin de semana, como seguido lo hacían. Si no era en la casa de mi abuela, era en la casa de otro de mis tíos. Y que en uno de los cuartos, que es donde normalmente suceden las manifestaciones, porque con el tiempo nos dimos cuenta de eso, Ujú. en ese cuarto está pegado al fondo hacia el patio, en dirección hacia el patio. Ese cuarto es muy oscuro y ahí se duerme una de mis tías. Después sigue un cuarto en medio, y luego después el cuarto de mis abuelos y ya son poquitos cuartos, ¿no? El cuarto de en medio está realmente oscuro porque está pegado a la pared de la casa de la vecina. No hay manera en que le entre el sol ni por un tragaluz ni de costado. Están las escaleras, o sea, realmente está aislado. Ese cuarto es muy frío, siempre ha sido frío. Ese cuarto, a la mitad del cuarto, tú entras y están los closets, luego sigue una cortina y luego sigue la cama. No hay una puerta que separe la cama y el closet, o sí, donde te vistes el vestidor, por así decirlo. Entran ellos a esconderse allí y uno de mis primos, junto con mi hermano, entran y sienten cómo la cortina se levanta y se acerca una sombra grande, grande. Esas son palabras de mi primo y de mi hermano quienes dijeron por separado las mismas cosas. Se acerca la sombra grande y se abalanza sobre ellos. Ellos se quedan así pasmados, quietos, o sea, se congelan y en ese momento ven correr una persona muy pequeña, y te estoy hablando muy pequeña, si acaso, pues, ¿qué te diré? Como 2 palmas, Ujú. 2 cuartas así de tu mano, corriendo, se detiene en medio, se les queda viendo y hace como si gruñera, como si estuviera enojado con ellos. En ese momento es cuando todos salen disparados. ¿Por qué se dan cuenta todos? Estaba mi primo, estaba uno de mis hermanos y atrás ya venían los otros para esconderse. Pero a todos les, bueno, a la mayoría les tocó ver ese suceso. Los otros pues también, 2, 3 primos gritaron por inercia porque pues veían a todos despavoridos, pero sí fue mi primo, mi hermano y como otros 2 primos los que vieron ese suceso. Ya,
pues pasa y pues nosotros no, ¿sabes qué? Te lo imaginaste, pudo haber sido, pues no sé, son niños, se imaginan cosas, pero no es lógico, Pedro. No es lógico porque, pues sí, bien son niños, bien se pueden imaginar cosas, están jugando. No es posible que dos niños tengan exactamente la misma imaginación, que se imaginen exactamente lo mismo, Sí. en el mismo momento y con el mismo pavor. No es lógico, eso no es lógico. Te la paso de que uno haya sido y me imaginé que un niño, bla, bla, bla. Sí, pero dos, y luego los que iban entrando tres que se quedaron ahí pasmados. O sea, realmente eso es ilógico. Pasa el tiempo, nosotros crecemos, ya vamos de vez en cuando con nuestros abuelos, pero ese cuarto, Pedro, tú entras y es un revivir de emociones y sentimientos porque ha pasado muchísimas cosas por esa casa. Eso que te estoy contando quizás lo más leve que te puedo contar de lo que pasó. Y no leve porque no tenga significado porque seas niño. Es leve porque hay sucesos todavía más perturbadores que te contaré ya con el paso del episodio si nos da tiempo. Pero si no, habrá otra oportunidad para podértelos contar. Pero este ha sido uno de los sucesos perturbadores que pasó desde que nosotros éramos chicos. Estoy hablando hace más de 25 años. Y pues son Sí, casas sí, sí. viejas, me imagino que esto te ha de recordar quizás sucesos que tú me comentaste detrás de cámaras en la casa de tus abuelos. No sé por qué en la casa de los abuelos siempre se da como Sí, sí, estas sí. situaciones, ¿verdad? Claro. Sí, justamente, eh, volviendo al tema casa de los abuelos, a raíz de que pasa eso, se empiezan a detonar más y más cositas. Se empieza a sentir una opresión muy, muy, muy grande. Se empieza a escuchar canicas en el techo. O estamos conviviendo eh, todos abajo y se escucha que están rodando canicas. Se escuchan pasos, se escucha como cuando alguien va corriendo descalzo, esos talonazos de correr de un lado a otro, se empiezan a escuchar. Era muy, muy, muy recurrente. Se empezó a atribuir también mucho a que uno de los hijos de mis abuelos falleció a una edad muy temprana. Estamos hablando que era un bebé, 2 años quizá, no recuerdo bien, pero fallece. Se empiezan a ver también muchas cosas de que dejamos cosas acomodadas o mis tíos tenían cochecitos de colección desacomodados. Se siguen escuchando las canicas. Ahí es cuando empiezan a explicar, es que quizás sea el espíritu de este niño, mi tío, que quizás sigue aquí, quizá no ha encontrado ese descanso, pero ya de una manera tan recurrente o tan solo de la habitación que te conté anteriormente, cada vez que se entraba había un punto ciego, era entrar y hacia la izquierda del closet, pero no se veía nada. Y siempre, siempre, siempre todos teníamos la sensación de que cuando entrabas a ese cuarto, sentías como si alguien estuviera esperándote a la vuelta. O sea, esa sensación de que sabes de, es demasiado silencio, un silencio incómodo. Entonces, previo a entrar ahí, sabías y sentías de que, es que hay algo que está ahí esperando. Se empezaban a escuchar más cosas, a mover más cosas, se empiezan a caer vasos, empiezan a mover perillas, se empiezan a ver cosas más relacionadas no tanto a un niño, sino a la persona que te comenté del árbol, como un adulto. O sea, ese fue el detonante. Fue lo que lo detonó, que se empezaron a percibir más y más cosas, pero ya no te comento como actividad como de un niñito, como el ánima de un niño, ya cosas como de una persona adulta, pasos así fuertes, ¿no? De una persona chiquita. Se empiezan a escuchar cosas ya más feas, se empiezan a ver, por ejemplo, cuando apagas la tele, cuando se suspende la imagen, reflejos, como si alguien estuviera atravesando. Ahí se empiezan a dar con el paso de los años esos fenómenos, pero más seguido. Mi abuela empieza a enfermar bastante, al punto de que fallece.
todos empezamos a atribuir, bueno, quizá este tipo de actividades se están dando el suceso tan repentino. La muerte de mi abuela, pues era el pilar de la casa, la energía más fuerte de todos, pero se sentía como si siguiera ahí con nosotros, literal, porque ella tenía una andadera. Entonces, por ratos se escuchaba la andadera en la planta alta. O, como te comento, se apagaba la tele, se veía el reflejo de alguien con el chonguito característico de ella. Se empiezan a escuchar otra vez las perillas, pero ahora sí ya abren las puertas, como llamando nuestra atención. Porque como lo mencionabas hace rato, una cosa es que pase una vez, dos veces, o que una sola persona lo perciba, pero estando en conjunto todos y que lo percibamos al mismo tiempo, que nos toque ver cómo se abren las puertas, seguido del suceso de su fallecimiento, no tiene mucho sentido. Ok, pero, por ejemplo, esto que me comentabas, bueno, si no estoy equivocado, me mencionas como un tipo de fenómenos poltergeist, Ujú. que esto sucedía antes de que tu abuela falleciera Sí. y fallece tu abuela y siguen sucediendo cosas y quizá con más intensidad o sigue permaneciendo como el mismo, y como en el mismo nivel de fenómenos. No, 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 con más intensidad. Con más intensidad, porque una vez, esta sí estuvo más incómoda, se veía hasta como de película. Era noche lluviosa, silencio envolvente en la calle, solo se escuchaban las gotitas cómo golpeaban la ventana. Estábamos platicando mi hermano mayor y yo antes de dormir. Estábamos platicando, nos despedimos de bueno, que descanses hasta mañana. Entre la cama de él y la mía, pues había un pasillito. Cuando nos estiramos para chocarla, se escucha un suspiro entre su cama y la mía. Eh, Volviendo al tema, ¿cómo es posible que dos personas hayan escuchado lo mismo y tan claro? Porque si fue un suspiro, no fue algo que hayamos escuchado de fuera, no, fue entre las camas ese suspiro y fue de una mujer. Seguido de eso nos levantamos, prendemos la luz y me pregunta si escuchaste. Obviamente le dije que sí. Se escucha que cae un vaso. No de cristal, se escucha un vaso de plástico y se escucha cómo rebota y va ahí rodando en la cocina. Me dice, vamos a bajar. Bajamos con todo el temor del mundo. Vamos despacito y se sigue escuchando el vaso que está ahí como girando en el pasito de la cocina. Llegamos, vemos el vaso tirado. No lo quisimos levantar y dijimos, no, hay que esperar. Y ahí en la cocina hay una puerta que conduce al cuarto de servicio. La puerta está llena de barrotitos. Pensamos que quizá, porque en cuanto llegamos a la cocina, se escuchaban como ruidos en el patio. Pensamos quizá algo se está desacomodando por la lluvia, porque estaba lloviendo ya algo fuerte. Quizá algo está golpeando con las lavadoras, la puerta, lo que sea. Pero en cuanto nos acercamos más a la puerta, se escuchan como si hubieran golpeado barrote por barrote, pero no de una manera pausada, muy, muy rápido, pero como si lo hubieran pasado con otro fierro, así barrote por Sí, como los barrote. niños cuando Ajá. pasan así por Sí, sí, los sí. barandales, que van con un palito así Sí, sí, sí. pegándole a los barrotes. Exactamente. Y fue en cuanto nos pegamos a la puerta, se escucha eso, como llamando nuestra atención o queriéndonos alejar. ¿Qué hora era, Pedro? Eran como las 3:40 de la mañana, más o menos. Ya era bastante, bastante tarde. Y por ejemplo, los sucesos que pasaban en la casa de tus abuelos, normalmente, mira, yo comenté en un episodio anterior que pues los fenómenos paranormales no se hacen esperar, es decir, no tienen tampoco un horario de que, ya son las 8 de la noche, vamos a presentarnos. No, Ujú. realmente en el momento de que vaya a suceder, sea de madrugada, sea de tarde, sea de día, sea de noche, a la hora que sea, los fenómenos naturales se pueden hacer, los fenómenos sobrenaturales se pueden hacer presentes. Pero también es cierto
de que en algunas casas hay recurrencia en ciertos horarios. Por ejemplo, en la casa de tus abuelos, ¿cuál era el horario más habitual en donde se percibían estos fenómenos? Justamente, lo mencionas. Ahí sí no se perdona. Incluso en el día, al mediodía, a la hora de la comida, estamos todos conviviendo y justamente es como si quisiera llamar la atención de todos. Estamos platicando en el comedor, se escucha que vuelven a tirar la canica, se vuelven a escuchar pasos, como que entrecierran una puerta y se siente siempre mucho frío. Pero ¿ustedes qué han hecho al respecto? En una ocasión se fue a bendecir la casa. No sé, quizás si eso pudo ayudar o lo empeoró, pero es la única ocasión que yo recuerdo que se bendijo la casa. Y, ¿Y, este, y de ahí en más, no, nada. y se calmaron los fenómenos después de eso? Se calmó un poco porque, haciendo mención, pasó lo de bendecir la casa tiempo después del suceso de cuando vi aquello en el árbol. Que se empezaba a sentir un ambiente más tenso en la casa, mi abuelo tuvo un accidente, entonces a raíz de pues, que se bendijo, como que se empezó a componer la situación. Pasan los años, suceso inoportuno de mi abuela, y se empiezan a manifestar todo esto que te cuento, pero ya a un nivel descarado, o sea, muy, muy intenso, y ya una hostilidad en el ambiente fea. Muy, 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 muy feo todo. Te lo digo porque en una ocasión, a los pocos años de lo de mi abuela, que seguía todo todavía más feo, y que pasa lo del suspiro en la cama y eso, mi abuelo estaba de viaje. Llega, le contamos, él es algo escéptico. Aunque también le han pasado cosas, él trata de mantenerse Al al margen. margen. Ajá. Entonces, un día estamos, era un domingo, estamos platicando él y yo, todo bien, y baja mi hermano, estamos ahí conviviendo, preparándonos para comer, y nos empieza a gritar que bajemos, porque la perrita que tenemos empieza a ladrar mucho hacia el jardín. El jardín colinda con un río, Ujú. ahí el área verde que tiene mi abuelo. Bajamos y nos dice, asómense a ver qué se metió al jardín. Era un perro, pero parecía como pastor alemán, pero muy viejo. O sea, se veía muy, muy descuidado. Hasta una orejita la tenía como caída, la otra levantada. Aquí lo que más nos sacó de onda, porque mi abuelo estaba pálido, el perro tenía los ojos por fuera. Los tenía totalmente así rojos, ajá, Desorbitados. desorbitados, pero, o sea, le estaban colgando los ojos. Y mi abuelo le empezó a gritar que se fuera. Y empezó como a golpear mi abuelo los barrotes de ahí de la puerta del jardín para que se fuera. El perro solo gruñe y se empieza, mi abuelo se mueve y el perro lo seguía. Y es lo que nos acaba de onda. ¿Cómo es posible que lo sigue si los ojos los tiene por fuera? Y gruñía y se quedaba así sentado, o sea, ni siquiera a la cruz, no, o sea, estaba sentado, pero solo gruñía y solo veía hacia donde estaba mi abuelo. Solo lo seguía él y ya cuando tratamos como de abrir la puerta, se fue, pero nos impactó muchísimo porque era Es- cuando estaba más tenso todo. ¿Ese perro nunca lo vieron por ahí en los alrededores? Nunca lo volvimos a ver. Pero era un perro, se veía viejo. Sí, daba mucho, mucho miedo. Mi abuelo rápido nos lo dijo. Fue lo que más nos sacó de onda y nos sorprendió. Yo creo que nos llenó más de miedo cómo nos lo dijo. Porque a pesar de ser tan escéptico, su respuesta inmediata fue, era el diablo. Era el diablo. Nos quedamos como, ¿en serio tú lo estás diciendo? Nos sorprendió muchísimo. Porque siempre se ha mantenido esa postura y su respuesta inmediata es que era el diablo, igual, no sé. Se sintió demasiado, demasiado feo. Nunca lo volvimos a ver. Pero incluso la perrita que teníamos ni siquiera estaba ladrando. Estaba en su casa como intimidada. Ni siquiera quería salir, nada más se asomaba. Y como que ella lloraba y todos estábamos ahí viendo ese animal. Ujú. Nunca lo volvimos a ver.
Pues fíjate qué impresionante, Pedro, porque, bueno, lo más impresionante es que tu abuelo, siendo una persona, pues así, súper de temple de acero, vamos a decirlo así, de temple de acero. Y yo creo que todos los abuelos son así. Ujú. También te puedo comentar que mi abuelo es de un temple de Sí. acero y él nos ha contado también historias así, pues, que donde él vivía, que él vivía en un rancho y sin embargo parece como si su temple no cambiara. Ujú. Parece como si los abuelos quisieran mantener esa postura de no, los de antes no tenemos miedo, no nos pasa nada. Pero sí les pasa y la prueba fue que le pasó a tu abuelo, le ha pasado al mío y seguramente a muchos abuelos más les pasa, que nadie está exento de que le pase, pues, que presencien fenómenos paranormales o que vean al diablo, como dice tu abuelo. Y fíjate que quiero comentarte algo. Esto lo que comentas de tu casa, realmente es perturbador porque dices, en una casa en donde me debería de sentir cómodo, donde debería de sentirme a gusto, donde llegar, debería de sentir confort, regularmente que son las casas de los abuelos. Porque sí, si bien llegas a la casa de tus papás, súper a gusto, qué chido, ahí viví mis mejores momentos de mi infancia, de mi juventud. Pero la casa de los abuelos tiene como un toque especial, un toque de confort, un toque de tranquilidad, es más, aquí no me pasa nada. Sin embargo, no sé por qué las casas de los abuelos es donde más se espantan. Es donde, no sé si por la antigüedad de las casas, no sé si porque ellos traigan arrastrando energías de otras ubicaciones en algunos ranchos, comunidades donde vivían. Bueno, yo comento esto porque mis abuelos vienen de un rancho, vienen de Manuel Doblado Ujú. y me llegó a contar mi abuelo tantísimas historias de tantísimas entidades que se le presentaban en el camino, que iba él en su caballo, que iba caminando y se le apareció una mujer con cara de caballo así fea, o sea, todas esas energías que presentan en el camino. Y ya después vienen acá, pues a la ciudad, y lo decimos entre comillas porque también aquí estaba súper despoblado. Pero ahora lo que conocemos como ciudad, pues donde habitan los abuelos y donde normalmente nosotros nos sentiríamos cómodos es donde más espantan. Espantan muchísimo en la casa de tus abuelos. Y sin duda alguna, los fenómenos poltergeist, estos entes que ves que llegan a la casa, Sí. quizás se sienten atraídos por algo allí. Y a mí lo que más me sorprende de tu caso es que, por ejemplo, sucedían las cosas antes de que tu abuela falleciera. Ujú. Siguen sucediendo después de que tu abuela falleciera, pero la imagen que tú ves, más bien que ven en el televisor, cuando una vez que lo apagan, que ven hasta el chonguito, que hacen pues afigurarse que es tu abuela, aquí hay aquí hay dos opciones. Una, realmente puede ser tu abuela, y Ujú. a lo mejor eso no nos debería dar miedo porque es un ser querido que quizá viene a darnos un mensaje o a despedirse como ella quería, pero la otra es que los seres de bajo astral se aprovechan mucho de ese de ese bajón de ánimo, de actitud, de energía, para poderse meter, para poderse controlar. Entonces, imagínate tú una entidad tan oscura como la que se aparecía en la casa de tus abuelos, Ujú. que dice, sabes que voy a aprovechar este momento en donde falleció tal persona, del dolor que sientes tú y que siente tu familia, para poderles hacer creer que a lo mejor es tu abuela, cuando no puede serlo. Sí. O sea, la opción está que sí puede ser, pero la otra opción es que tampoco, que realmente no puede ser. Puede ser esas dos vertientes. Y pues los seres oscuros son aterradores, perturbadores y son muy tramposos en eso, en aprovecharse del, de cuando bajan los niveles de ánimo, cuando tu actitud, tu energía se ve así por los suelos, ahí es donde, donde ellos entran, se sienten más cómodos. Sí. En la casa de mis abuelos igual. Pasa esa situación que cuando realmente van las cosas peor, tanto económicamente, con la familia, con mis mismos tíos, es cuando más presentes se hacen ese tipo de entidades. Y la verdad es que hay muchísimas historias, muchas historias de las casas de los abuelos que yo creo que podríamos pasar aquí toda la noche platicando, porque si no es una anécdota de mis abuelos, es de que yo escuché a otro que me contó de sus abuelitos, o que Sí. vivían en la comunidad, o que vivían en el cerro, o que vivían en el rancho, o aquí mismo en la ciudad, no importa. Las casas de los abuelos son acogedoras, son realmente bonitas y es un lugar donde hay que llegar y sentirse feliz, pero también es donde se hacen muy presentes entidades de bajo astral, entidades que por ahí estaban en los terrenos donde construyeron nuestros abuelos, pero hay algo en la casa de los abuelos que nos perturba.
Sí, sí, algo que claro. nos espanta. Hay algo que sí, en algún momento siempre tienen que asustar. Y pues la verdad, esta plática nos dan para muchísimo tiempo más, Pedro, pero desafortunadamente yo creo que va a ser momento de, pues, pausar esto Ujú, y lo podemos dejar para una segunda entrega. claro que sí. Debe de haber una segunda, pues, una segunda plática, otra charla en donde podamos contar todavía más a profundidad todas las historias que faltan, porque estoy seguro que tanto faltan historias en tu casa, Claro que en la sí. casa de tus abuelos, como faltan historias en la casa de mis abuelos. Y realmente el día que nos la contemos, todavía la perspectiva va a cambiar aún más de cómo ha cambiado hasta entonces. Entonces, antes de cerrar el programa, Pedro, platícame cómo te sentiste contándonos esas experiencias. No, bastante cómodo. Bastante cómodo porque es algo que en su momento incomodó muchísimo y es muy gratificante contarlo a las personas que nos puedan escuchar, contártelo a ti, eh, porque en su momento te llena tanto, tanto de mí, dices que no tiene explicación. Y hablarlo y compaginar con tus historias ayuda bastante. Se Sí, siente bastante bien. uno se desahoga muy Sí, bien y la verdad, pues qué bueno que nos compartiste. Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido esas experiencias y que pues hayas tenido la oportunidad de venir a platicarnos, porque seguramente quienes nos estuvieron viendo o escuchando se van a quedar pensando y van a asimilarlo con algo que les haya pasado también a ellos, porque seguramente en la casa de sus abuelos también espantan. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido, Pedro. Y esta es tu casa cuando gustes venir. Yo espero que pronto tengamos una segunda entrega, ujú, pues de las casas de nuestros abuelos donde espantan. claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, amigos del terror, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo te agradezco mucho que hayas permanecido hasta este momento y espero sobre todo que te hayan gustado estas historias que pues realmente nos ponen a pensar que pues, nos suceden a todos, a cualquiera le puede suceder. Entonces, muchas gracias por haber permanecido, gracias por apoyar mi contenido y pues quiero que pases una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y sobre todo, espero que tengas sueños aterradores. Hasta pronto.